Hola, luego de culminar 3 semestres el mismo año, también culminé lo que fue mi quinto semestre de carrera. Hasta esta instancia he visto materias muy interesantes y también han pasado varias cosas interesantes. Por ejemplo, tuve que repetir una materia, sin embargo esto fue algo que completamente valió la pena. Pero de esto y otras cosas más ya hablaré al finalizar este video. Si no me conocen, yo soy Duan y soy estudiante de física. En este video voy a tratar las materias que vi en mi tercer semestre de carrera. Trataré de hacer un resumen de los temas que vi en cada una y trataré de añadir algunos apuntes importantes que yo considere. Les hablaré un poco de los profesores con los que tuve clase y por último, y sí, menos importante, diré la calificación que obtuve al finalizar cada curso. Y ahora me voy a trasladar a mi cuarto. Breve. En primera instancia, me gustaría hablar de cálculo de ecuaciones diferenciales ordinarias. El curso comienza con una breve contextualización sobre la utilidad de las ecuaciones diferenciales, su forma general, el significado del orden de una ecuación diferencial y la noción de ecuación diferencial ordinaria, que es aquella en la que la función incógnita depende únicamente de una variable independiente. A partir de esto, se introducen las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y se profundiza sobre los métodos para su solución. Inicialmente se aborda el método de separación de variables, con el que ya estaba algo familiarizado, y posteriormente el método del factor integrante, expresando la ecuación en su forma canónica. En este punto se distingue entre soluciones implícitas y soluciones explícitas, ya cuando la función está completamente despejada de la ecuación, reconociendo además que, al igual que en el cálculo integral, se obtiene toda una familia de soluciones. Esto debido a la constante de integración. Y finalmente, mediante la imposición de condiciones iniciales, se selecciona una solución particular al determinar el valor específico de dicha constante de integración. Luego se estudian las ecuaciones diferenciales exactas, cuya estructura permite obtener directamente una solución implícita. En este contexto se introduce nuevamente el concepto del factor integrante, ahora para transformar las ecuaciones no exactas en ecuaciones exactas y así poder solucionarlas. Posteriormente se abordan las ecuaciones homogéneas o de coeficientes lineales junto con diversas transformaciones que facilitan su solución para después pasar al estudio de las ecuaciones como la de Bernoulli, la de Riccati y el caso de las trayectorias ortogonales. Más adelante se exploran algunos métodos numéricos como el método de Euler y el método de Runge-Kutta y se introducen las ecuaciones autónomas de primer orden, en las que la variable independiente no aparece de manera explícita en la ecuación. En este marco se analizan los conceptos como el campo de direcciones y la línea de fase, que permiten identificar nodos, sumideros o fuentes y estudiar cualitativamente el comportamiento de las soluciones. Tras revisar algunas aplicaciones de las ecuaciones tratadas hasta este punto, el curso avanza hacia el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. En este contexto se obtienen de manera natural dos constantes arbitrarias y se plantea inicialmente una solución tentativa que conduce a una ecuación auxiliar que es de naturaleza algebraica. Dependiendo de si esta ecuación posee raíces reales diferentes o raíces complejas, se procede a construir dos soluciones linealmente independientes, y en el caso de las raíces complejas se recurre a la identidad de Euler para poder expresar las soluciones en términos de funciones reales. Al abordar las ecuaciones no homogéneas de orden superior, se introducen métodos particularmente útiles, aunque en ocasiones algo laboriosos, como el método de los coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. En este contexto, se enfatiza la construcción de la solución general a partir de una combinación lineal entre las soluciones particulares halladas y la solución de la ecuación homogénea asociada. Posteriormente, mediante un cambio de notación, se aplica el método de los operadores o anuladores, que resulta ser otra herramienta eficaz para resolver este tipo de ecuaciones. Finalmente, se estudian los sistemas de ecuaciones diferenciales.
especialmente relevantes cuando un problema involucra más de una función que depende de la misma variable independiente. Se analiza su forma, su orden, la diferencia entre sistemas con coeficientes constantes y variables y los métodos para hallar sus soluciones. En la parte final del curso se introduce el análisis del plano de fase, que permite estudiar la evolución de los sistemas, identificar puntos de equilibrio, ya fuesen estables o inestables, y clasificarlos a partir de las propiedades de la matriz asociada al sistema de ecuaciones. También se trabaja con la transformada de Laplace aplicada a funciones elementales, una herramienta especialmente útil para transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, que generalmente son más fáciles de resolver. Por último, se aborda la solución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias y el método de Frobenius. En conjunto, se trata de un curso diseñado con un enfoque marcadamente analítico, acompañado con las demostraciones pertinentes para cada uno de los temas tratados. El profesor se apellida Ardila y si bien podría decir varias cosas sobre él, una de las cosas positivas es que con él no es difícil pasar. Diría que casi todo lo que aprendí o lo que realmente llegó a generarme interés fue por mi propia cuenta. Para estudiar me apoyé usando el Nagel, el Voice y los videos de Mate Fácil, que la verdad son muy buenos. Aprovecho también para enviar un saludo a las compañeras con las que hice los trabajos grupales y también agradecerles. A lo largo del semestre tuvimos 3 parciales, talleres y supletorios. La nota final fue 5. En segunda instancia, quiero hablar de electricidad y magnetismo. El curso comienza con un repaso del cálculo vectorial, el cual es sin duda fundamental para poder interiorizar los temas físicos que se abordan a lo largo del semestre. Conceptos como la divergencia, el flujo de campo, el rotacional y los teoremas de la divergencia y de Stokes son herramientas clave que se utilizan en las demostraciones que se hacen para así comenzar con la parte de electrostática. Idealmente se inicia con la ley de Coulomb para cargas puntuales y luego se extiende su uso para hallar el campo eléctrico generado por distribuciones de carga más complejas, como anillos, discos, cilindros, planos o esferas. Estas últimas pueden tratarse también como si fuesen cargas puntuales, luego de distinguir si se está dentro o fuera de la distribución. A continuación se introduce la ley de Gauss y se demuestra matemáticamente por qué funciona. Esta ley resulta sumamente útil para abordar problemas con simetrías que son precisamente los más frecuentes en este curso. Por ello, también es necesario saber trabajar con diferentes sistemas coordenados, como el cilíndrico o el esférico. También se introduce la noción de densidad de carga, ya fuese lineal, superficial o volumétrica. Al tratar la energía potencial eléctrica, se destaca que, como el campo eléctrico es conservativo, este puede derivarse de una función potencial conocida como potencial eléctrico. En este contexto, dicho potencial se interpreta como la energía por unidad de carga, aunque en otros marcos no necesariamente tiene un significado físico. En general, el objetivo al resolver un problema es conocer cómo es el campo eléctrico generado por una distribución de carga. En algunos casos resulta más sencillo hallar primero el potencial, luego su gradiente y mediante este hallar el campo eléctrico. Y en otros casos resulta más sencillo hallar directamente el campo eléctrico. Luego de interiorizar estos conceptos y aplicarlos en diversos contextos, se estudió el dipolo eléctrico y su extrapolación a estructuras con mayor número de cargas. Se analizó cómo se comportan los materiales conductores bajo la presencia de un campo eléctrico, reconociendo cómo se polarizan debido a la aparición de cargas inducidas, por qué el campo eléctrico dentro de un conductor es nulo y cómo en el contexto del electromagnetismo la tercera ley de Newton no siempre se cumple. A partir de allí se abordó el comportamiento de materiales dieléctricos, introduciendo el vector de polarización eléctrica para modelar las moléculas de estos materiales como pequeños dipolos. Esto con el fin de determinar cómo es el campo dentro de un dieléctrico y cómo este campo afecta el campo exterior al dieléctrico.
Este análisis se simplifica de manera considerable con la introducción del vector de desplazamiento eléctrico, que tiene en cuenta la polarización y la susceptibilidad eléctrica de un material. En términos generales, esta última es un tensor, pero para los problemas que nosotros tratamos se reducía a una constante. Luego se comenzaron a estudiar los capacitores. Se reconoció la capacitancia como la capacidad de un sistema para almacenar energía eléctrica, la cual depende directamente de la geometría del capacitor, y se analizó cómo varía la capacitancia cuando hay un dieléctrico presente. Se estudió la asociación de capacitores en circuitos eléctricos para así posteriormente introducir la corriente eléctrica como el flujo de carga a través de una superficie, lo que permite definir la densidad de corriente. A continuación se abordó el estudio de las resistencias, entendiendo cómo éstas también dependen de la geometría y cómo se combinan dentro de un circuito. Esto permitió introducir la ley de Ohm, herramienta fundamental para la resolución de circuitos eléctricos, al igual que las leyes de Kirchhoff. También se demostró el teorema de la máxima transferencia de potencia y se analizaron teóricamente los circuitos RC para así dar paso al estudio de la magnetostática. Se inició con el estudio de la fuerza magnética, la cual solo aparece cuando hay cargas en movimiento. Aunque ésta puede modificar la trayectoria de una carga, no genera trabajo alguno sobre ella debido a que es siempre ortogonal a la velocidad de esta carga, a diferencia de la fuerza eléctrica. Y cuando se tiene en cuenta la fuerza eléctrica y magnética, estamos hablando de la fuerza de Lorentz. Luego de reconocer que las líneas de campo magnético son siempre cerradas y que la fuente del campo magnético es la densidad de corriente, comenzamos a trabajar con la ley de Ampère, la cual relaciona una integral de línea con la corriente encerrada a través de un camino elegido. Esta ley resulta muy útil para resolver problemas con simetrías y la aplicamos para hallar el campo magnético que produce un solenoide finito e infinito, un toroide, y evidenciamos también cómo el campo depende del número de espiras. Aunque el campo magnético no es conservativo, este puede derivarse de un vector potencial, concepto que seguramente tendrá más sentido en cursos posteriores. Posteriormente abordamos la ley de Biot-Savart y sus aplicaciones para problemas con flujo de carga. Analizamos también la fuerza sobre circuitos inmersos en un campo magnético, así como la fuerza que se ejerce en diferentes circuitos, lo que permitió definir el momento dipolar magnético. También estudiamos el flujo de campo magnético y cómo éste, en presencia de un circuito, induce una corriente y por tanto una fuerza electromotriz. Este fenómeno se describe mediante la ley de Faraday, directamente relacionada con la ley de Lenz, la cual explica cómo el campo inducido actúa de manera contraria al cambio que lo genera, produciendo una especie de campo de respuesta para oponerse a dicho cambio en el flujo magnético. Posteriormente abordamos el concepto de inductancia, que surge cuando la corriente en un circuito varía en el tiempo y que, por tanto, se opone a cambios instantáneos en dicha corriente. Analizamos el comportamiento del circuito RL, la inductancia mutua, la energía almacenada en un campo magnético y la forma en que se combinan los inductores en un circuito. Luego pasamos al estudio de los campos magnéticos en materiales, donde clásicamente se puede imaginar una corriente superficial en el material como la fuente de campo magnético. Introdujimos la susceptibilidad magnética y la clasificación de los materiales según esta propiedad, ya fuesen paramagnéticos, diamagnéticos o ferromagnéticos, y analizando sus distintas respuestas ante un campo externo. Resultó particularmente interesante notar cómo muchas de las expresiones de la magnetostática y la electrostática tienen relaciones análogas, lo que permite establecer relaciones formales entre ambas teorías. También se mostró la ley de Ampère-Maxwell, la cual surge al extender la ley de Ampère original para incluir campos eléctricos variables en el tiempo, partiendo de la conservación de la carga. Sin duda este es un curso muy bonito, en el que se pone en práctica gran parte de lo aprendido en cursos anteriores. Para electricidad y magnetismo hay varios libros muy útiles, sin embargo hubo dos que me parecieron muy buenos y que yo diría que con esos dos basta. El primero es el Serway, que si bien también es para ingenieros,
aborda de buena manera los temas que se requieren para este curso, y también el Griffiths, que este sí me pareció pues muchísimo mejor y me parece que lo hacen muy bien con cada tema que abordan. El profesor se apellida Franco, y si bien me pareció algo desordenado con el tablero y los cálculos que hacía, me pareció bastante bueno en el sentido de que realmente se preocupaba porque se entendiera lo que se explicaba y respondía de buena manera cada vez que se le preguntaba algo. A lo largo del semestre hubo 3 parciales y 3 talleres. Mi nota final fue 4.5. Seguiré con mediciones electromagnéticas. Este curso es el laboratorio de electricidad y magnetismo. Aquí ya empezamos a abordar de manera práctica los circuitos eléctricos. Inicialmente aprendiendo a usar el multímetro para saber cómo medir corrientes, resistencias o tensiones. Antes de cada práctica, el profesor hacía un repaso de la teoría necesaria para poder plantear los circuitos y ahí sí poder medir. Iniciamos sabiendo cómo identificar el valor de una resistencia por los colores que ésta tenga, conceptos como conductividad y resistividad para poder trabajar con la ley de Ohm y aplicarla para resolver circuitos, también reconociendo la potencia disipada o entregada y haciendo algunos planteamientos como un divisor de tensión o un divisor de corriente, los cuales pueden ser útiles si queremos circuitos más específicos. También tratamos las leyes de Kirchhoff para poder resolver circuitos que tienen más de una malla. Medimos campos magnéticos y tiempos característicos para circuitos RC, circuitos RL, circuitos LC, haciendo uso de un osciloscopio, ya que también trabajábamos con corrientes alternas. El curso me pareció que no estaba tan bien estructurado por la parte de que el profesor no tenía una guía para las prácticas. Varias veces él solo se iba y volvía con un circuito nuevo para hacer, con la idea de que ya tuviésemos terminado el que nos había dejado previamente, cosa con lo que yo no siempre cumplía. Sin embargo, sí me pareció muy chévere en el sentido de que era muy fácil corroborar la teoría y obtener experimentalmente y de manera satisfactoria resultados muy cercanos a ella. El profesor se llama Néstor y personalmente espero no tener que ver ninguna otra materia con él. Mi nota final fue 3.4. Quiero hablarles también de programación e introducción a los métodos numéricos. Iniciamos ahondando un poco en los comandos de bash, ya que los equipos de la sala de cómputo trabajan con Linux. Para empezar a programar en C++, primero aprendimos de las variables que se utilizan: char, integers, floats, doubles y demás. Los doubles fueron los que mayormente utilizábamos para los cálculos científicos. También aprendimos de operadores aritméticos y de comparación, controles de flujo, loops como el while, el for, el do while, sabiendo cuándo uno puede ser más óptimo que otro y otras cosas para poder emplear en funciones que programaríamos, de las que su dificultad fue aumentando paulatinamente. Mientras fuimos adquiriendo la práctica de indentar, comentar y declarar bien una función, reconociendo también cuando una función se puede descomponer en 2 o más funciones más simples, algunos de los métodos que utilizamos y empleamos programando fueron primeramente de derivación, como la derivada central y la derivada forward. La cosa es que al ser programado, la máquina no va a arrojar valores exactos, y dependiendo del método que se utilice, el orden de magnitud del error es mayor o menor. Para precisar estos valores también utilizamos la extrapolación de Richardson para los métodos en los que se podía emplear, aunque también la máquina colapsaba cuando se trataba de ser muy preciso. Tratamos punteros a funciones y métodos de integración, como el método de los trapecios, el método de Simpsons y el método de Gauss-Legendre. Funciones lambda y cómo trabajar con matrices usando vectors y también Valarise, distinguiendo del stack, donde se guardan arreglos primitivos, y el heap. También para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, programamos el método de Euler y el de Runge-Kutta. Lo anterior lo abordamos en C++ y fue siempre con el enfoque de programar de tal manera que se optimicen los procesos en la máquina. También usamos Python para graficar los datos que obteníamos
y un poco de programación orientada a objetos para poder visualizar los modelos que obteníamos. Que para los modelos también utilizamos los random numbers y dimos cuenta de lo útiles que son. Para la parte autónoma utilicé bastante el blog que tiene el profesor, donde sube los temarios de las clases, los contenidos, algunos ejercicios muy útiles y demás, y donde también hay un repositorio de las cosas que son pertinentes para aprender sobre este curso, que es básicamente como una introducción a la programación científica. También hay algunas páginas como Learn CPP o Python Tutor bastante útiles. Aunque todo ese temario siento que se puede consolidar muy bien y se puede terminar de aprender muy bien relacionado a ciertas cosas con la IA. Y diría que para aprender a programar es bastante buena. Esto fue un poco de lo que vimos con el profesor William Oquendo, que a mi parecer es un muy buen profesor. En serio que se preocupaba porque uno aprendiera y si bien era bastante exigente, también era muy consecuente con lo que evaluaba. La calificación se basó en 2 exámenes, workshops y un proyecto final que lo hice con 3 compañeros más acerca de criptografía y mi nota final fue 4. Por último, quiero hablar de fundamentos de matemáticas. Para quienes estudiamos física, este curso es optativo. Sin embargo, considero que no debería serlo, pues varias de las nociones que se abordan en él se utilizan de manera transversal en lo que, en teoría, se ve después, especialmente con lo relacionado con matemáticas, que es, pues, casi todo. El curso inicia con el estudio de la lógica proposicional, comenzando por la forma de expresar afirmaciones mediante proposiciones simples, su denotación con letras y el uso del álgebra proposicional. En este contexto se trabajan operaciones como la negación, la conjunción, la implicación y el bicondicional. Conociendo el funcionamiento de cada una fue posible construir tablas de verdad y determinar si una proposición era una tautología, una contradicción o una contingencia. No obstante, lo más rico fue aprender a deducir estas propiedades sin recurrir directamente a las tablas de verdad, analizando la estructura lógica de las proposiciones y razonando con base en ella. Se reconoció que muchas proposiciones pueden expresarse en términos de negaciones y conjunciones y que las implicaciones pueden reformularse mediante su contrarrecíproca sin alterar su significado. Posteriormente se introdujeron las implicaciones semánticas, los cuantificadores y los predicados, lo que permitió trabajar con proposiciones que involucran variables. Esto facilitó el reconocimiento de equivalencias e implicaciones lógicas y marcó el punto de partida para profundizar en el estudio de las demostraciones. Inicialmente se abordaron las demostraciones directas, principalmente en el contexto de los números enteros, considerando algunos axiomas y utilizando también las definiciones pertinentes. Se enfatizó que en una demostración directa, al suponer verdadera la hipótesis, se deben emplear argumentos lógicos coherentes junto con definiciones, axiomas u otras proposiciones verdaderas con el fin de concluir la veracidad de la conclusión, y que valga la redundancia. También se estudiaron las demostraciones por contrarrecíproca apoyadas de la equivalencia semántica y las demostraciones por contradicción, particularmente útiles cuando de la conclusión original no se puede extraer información necesaria. En este último caso, se niega la conclusión y se razona lógicamente para llegar a un absurdo o a una afirmación que es lógicamente imposible. Asimismo, se trataron las demostraciones por casos y las demostraciones por inducción matemática, utilizando como fundamento el principio de inducción, aplicable a los números naturales. Este método consta de una base de inducción y un paso inductivo, en el que se supone válida una proposición para un natural arbitrario y se opera de manera lógica para demostrar que la proposición también es cierta para su sucesor, permitiendo así generalizar el resultado. También se trabajó con el principio de inducción fuerte, donde en general no se tiene un caso base. El curso continuó con la teoría de conjuntos, entendiendo un conjunto como cualquier colección de objetos no necesariamente matemáticos, e incluyendo el conjunto vacío como aquel que no contiene elementos. Se analizó cómo un conjunto puede definirse por extensión
o por comprensión, lo que permitió estudiar relaciones entre conjuntos, como la pertenencia a elementos, la contenencia y la igualdad, demostrando diversas proposiciones a partir de sus definiciones. También se introdujo el conjunto de partes, conformado por todos los subconjuntos posibles de un conjunto. Y se trabajaron operaciones como la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento cuando se considera un conjunto universo. A partir de esto se introdujeron las familias indexadas de conjuntos, destacando la importancia del orden y la presencia de dos conjuntos, la familia indexada y el conjunto de índices, con los cuales también se operaron y se demostraron algunas propiedades. Se abordaron además parejas ordenadas, relaciones, las clases de una relación, la composición de relaciones y un poquito de grafos como herramienta para visualizar estas relaciones. En el contexto de conjuntos ordenados se estudiaron las cotas superiores e inferiores, lo que condujo naturalmente al concepto de función, entendida como una relación que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio. En este marco se analizaron la imagen directa, la imagen inversa y la composición de funciones. Finalmente se estudiaron las nociones de inyectividad y sobreyectividad, lo que permitió introducir el concepto de cardinalidad y comprender cómo es que existen infinitos más grandes que otros, distinguiendo entre infinitos contables e incontables, y reconociendo que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si y solo si es posible hacer una biyección entre estos conjuntos. En algún momento también nos hablaron del teorema de la incompletitud matemática, que es básicamente para un conjunto dado puede haber proposiciones que son siempre ciertas, sin embargo son indemostrables. Para fundamentos me apoyé en las notas que tienen unos profesores que se apellidan Zambrano y Pastrán, que si bien todavía no están publicadas, son muy buenas. Si para lo que compete el curso están más que bien. El profesor se llama Mauro Artigiani, es italiano y si bien en algunos momentos se notaba que su español seguía mejorando, me pareció un muy buen profesor respecto a cómo aborda los temas, cómo resolvía las dudas y el ritmo que llevaba en las clases. Eso fue Fundamentos de Matemáticas y mi nota final fue 4.3. Antes de terminar, me gustaría agradecer a cada una de las personas que se han tomado el tiempo y la disposición de expresarme cómo los he podido llegar a ayudar de cierta manera con los videos que he hecho estos últimos años. Ya fuese comentando los videos, escribiéndome por alguna red social o diciéndomelo directamente. De corazón, muchas gracias, ya que esto, aparte de documentar un poco de lo que he aprendido, también es para eso, para ayudar, para motivar. Así que muchas gracias. Para no perder la costumbre, me gustaría recomendarles dos libritos que, si les interesa la ciencia o el pensamiento científico, están a toda su disposición. El primero es El discurso del método, del señor René Descartes. Muy bueno. Y el segundo, la portada está un poco fea, pero eso es lo de menos. Se llama Grandes ideas de la ciencia, del gran Isaac Asimov. Ahora estoy a punto de ingresar a lo que será mi sexto semestre de carrera. Y si estudian física, les recomendaría que sean muy conscientes al momento de inscribir materias, teniendo en cuenta lo que es la carga académica, sus capacidades y sus tiempos, ya que esto es algo que puede llegar a pasar factura y afectar de manera significativa un buen proceso de aprendizaje. Y más aún en una institución como esta, donde la exigencia es notoria en su mayoría. Así se demoren un poco más de lo previsto en un inicio, lo realmente importante es el proceso. Como comenté al inicio, hasta esta instancia he visto materias muy bonitas e interesantes,
como lo han sido Mecánica Analítica 1 o Matemáticas Especiales para la Física 1, que son de las más bonitas que he visto, yo diría que en mi vida. Pero de ellas ya hablaré en videos posteriores, donde seguramente cambie la estructura y ya no trate solamente las materias que vea en un semestre. Aunque estos videos me toman bastante tiempo, que a veces entre semestres me es complicado de sacar. Pero ya veremos. Muchas gracias por ver este video, así no hayan entendido mucho de lo que hablé y más aún si lo vieron completo. Gracias. Me despido hoy desde mi casita, desde la UNAL. Les deseo mucha felicidad y en dado caso resiliencia. Que mi Dios los bendiga. El Cristancho. Yo vi con él fundamentos de experimental.